Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos a las afueras de Tuxtla Gutiérrez con el arquitecto Fernando de Unité. Estudio de Arquitectura. Estudio de Arquitectura. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por la visita, arquitecto Abraham. Estamos muy contentos. Platícanos dónde estamos, en qué parte del mundo, porque nos están viendo de todas partes del mundo. Ok, mira, estamos a las orillas de lo que es Tuxtla Gutiérrez. El terreno que se cuenta, que estamos enseñando en esta tarde, es de 9 por 27 y este proyecto nosotros le pusimos por nombre Casa Primavera. Excelente, ¿por qué razón? Bueno, una es, tenemos un elemento en lo que es el jardín, queremos un árbol de primavera que ya está sembrado y queríamos que la casa tuviera este elemento llamativo en color amarillo, ¿no? Que es un bloque aparente, pintado nada más en ese tono de la flor de primavera como tal. Qué bello. Platícanos del material, porque llama mucho la atención esta reja. Esa reja, Arqui Abraham, en el proyecto inicial no estaba. La idea, como las vialidades son muy angostas acá y son vialidades todavía que no cuentan con el concreto, si descontamos las áreas que van a ser de banquetas, aún van a ser más angostas, ¿no? Okay. En el proyecto que se planteó inicial era sin reja, que la casa quedaba remetida para dejar estas como espacios abiertos, ¿no? Que se abriera la vialidad y no se sintiera tan angosta. La casa se diseñó para un matrimonio de la tercera edad y se les planteó que pudieran ellos tener esta experiencia, pero no pudimos romper con ese esquema, ¿no? De las protecciones que estamos acostumbrados por nuestro medio, ¿no? Entonces esta parte ya fue después, pusieron esta reja y tratamos de que no impactara tanto a la arquitectura que tenemos, ¿no? Que se siguiera percibiendo lo que está sucediendo al interior, ¿no? Entonces por eso es esta malla desplegable, se le llama, pintada en este tono gris oscuro que te permite ver parcialmente la fachada, ¿no? Me gusta eso. O sea, esa transparencia hace que el color amarillo resalte muchísimo. Sí, quisimos nosotros tratamos en el despacho de que el lenguaje sea muy claro, ¿no? De lo que vemos afuera también se perciba por dentro, ¿no? Entonces, desde aquí afuera ya percibimos este volumen amarillo que va a interactuar en el interior también de la casa habitación. Excelente. Vamos a entrar. Sí, claro. Me gusta cómo te recibe este jardín. En el proyecto inicial, bueno, este es el área de garage, este es como un pequeño recibidor, un hall. Aquí se planteó, de hecho, en algunas fotos que se tomaron, una banca, que era para como convivencia, ¿no? La fachada es una fachada norte. Esta fachada no recibe como tal sol. La fachada posterior sí es una fachada sur, esa sí tiene un tratamiento diferente. Esos jardines que acompañan el acceso como tal, ¿no? Y el tema de la reja, de la protección, en este tono gris que quisimos disimularlo. La verdad es que es un block nada más pintado en un tono gris, ¿no? Y el tema acompañado de ladrillo con los aparentes pulidos, ¿no? Excelente. Tenemos, son bóvedas, sí, acañonadas. Bóvedas de ladrillo, corridas, en lo que son los dos núcleos, ¿no? La planta, como tal, esboza una H, ¿no? Y esa H nos divide dos zonas, la zona íntima, que son recámaras, y la zona social, que es sala, comedor, cocina. Y este elemento central, que es acompañado con esta losa de concreto forrada con petatillo o ladrillo, que es el que une ambos usos, ¿no? El íntimo y el social. Ok, se ve muy bien. Petatillo le llaman a este ladrillo. Sí, petatillo por el grosor que tiene, que es delgado, es una pieza, se alcanza a ver ahí en el perfil de 1,5 centímetros, 2 centímetros, ¿no? No se usa el ladrillo por el espesor y el peso, ¿no? Se logra una mejor adherencia a la losa con el petatillo. Con el petatillo. Excelente. Muy bien. Y aquí se ve el juego de esta celosía que sigue con este diseño, ¿no? Un poco industrial de la herrería. Sí, así es, Arqui. La herrería que tratamos que no se percibiera tanto, por eso el tono gris también, que participara lo menos posible de la arquitectura como tal, ¿no? Y este elemento
que sale en color amarillo. En la parte de atrás es un patio de servicio. Ahorita vamos a pasar al interior para ver. Nos permite también tener esa circulación de servicio, ¿no? Tratamos de que también las casas, el servicio tenga una salida directa hacia la calle, ¿no? Que no tengan que atravesar la casa para sacar la basura o el tema de mantenimiento. Excelente, no, súper práctico. Entonces, este elemento que está en una especie de volado te recibe. El otro tema es este, ¿no? Tratamos también de generar sensaciones a través de las alturas. Aquí tenemos una altura promedio casi de 4 metros, esta losa, que nos acompaña y nos da la bienvenida a la casa como tal, ¿no? Tenemos esta franja verde rematada con una celosía al fondo y esta vegetación. En este caso son helechos que se propusieron acá. Esta casa tiene que se terminó 1 año y medio, ¿no? Está muy interesante que esto sea abierto. La intención de eso, Arqui, es que tenga una circulación, que la casa, nosotros le decimos que respire, ¿no? Todo el tiempo el aire está circulando, porque esta malla desplegable permite el paso de aire y la celosía que está en esa parte permite que circulen. Entonces la casa constantemente está respirando, no está pasando el aire. Eso está buenísimo. Es una casa en un solo nivel, como les decía al inicio, es para un matrimonio de la tercera edad. Como programa arquitectónico, pues era el área social, una recámara principal y una recámara de visitas, ¿no? En metros cuadrados de construcción, ronda casi los 100 metros cuadrados de construcción. Y ambos, aquí se puede notar, ambos elementos que contienen, uno el área social y el otro el área íntima, están trabajados con estas bóvedas de ladrillo. Y la razón de ser es que al ser una casa de un solo nivel, la losa todo el tiempo va a estar absorbiendo calor, ¿no? Y queríamos que la casa fuera una casa fresca, ¿no? Y estas bóvedas nos permiten, en el sistema constructivo, en las oquedades de las dos curvaturas que se forman, rellenar con PET y nos funciona como un elemento térmico, ¿no? Térmico. Se da cuenta, la casa se siente fresca, es ¿no? muy fresca. Pero es por ese elemento. Y la ventilación cruzada que tienes. Esta es totalmente abierta, ¿no? ¿Cuánto miden estas piezas? O sea, los bloques. Son 9 metros que tiene el terreno. Esto tiene 3.50 y ese bloque de en medio tiene 2 metros. Ok. 3.30 y 2.20 debe tener el central, que es la circulación. Que fíjate, le llaman zaguán en algunos lugares, sí, ¿no? Entonces, esto es un zaguán. Es un zaguán, un recibidor, ¿no? La bienvenida de la casa. Ajá, te distribuye y sientes que estás afuera. El área social muy cómoda. ¿Cuánto mide en el otro sentido? ¿Como unos 9 metros? 9 metros completo. La pieza, ajá, desde el muro donde termina la cocina hasta este muro donde tenemos la reja, 9 metros. Ya. Por ejemplo, esta reja que también se integró posterior, la idea es que no fuera, porque queríamos que el ventanal pues da hacia un jardín posterior, quedara así abierto, ¿no? Se integró esta pieza que es giratoria con la intención de no mantenerse siempre abierta, ¿no? Esta fachada, que es la fachada posterior, a diferencia de la fachada principal, es una fachada sur. Esta siempre tiene el asoleamiento. Por eso los elementos de las bóvedas quedan voladas, ¿no? Sabio. Y como queríamos que se notara en la arquitectura los elementos que son bóvedas de ladrillo, pues se dejaron estas curvas que fueran perceptibles desde aquí atrás, ¿no? Oye, y realmente el entender el sol es lo principal, ¿no? O sea, aquí lo hiciste perfecto. Sin esos salientes, esa sala recibiría el triple de calor. Sí, porque los elementos que tenemos, los cristales que tenemos en sala, estarían constantemente recibiendo todo el calor y permitiendo el acceso de tal, ¿no? Uh-huh. La recámara principal, si vemos la configuración, la sala, solo son 2 secciones de las bóvedas, lo que es el ventanal, y una cerrada, ¿no? Y en la recámara, lo contrario, solo es una abierta y 2 cerradas. Y eso responde precisamente al asoleamiento, ¿no? Que es un asoleamiento sur, ¿no? No queríamos que entrara tanto calor. Pero aún así los elementos que vuelan alrededor de unos 50 nos permite generar buena porción de sombra
Sin embargo, se sigue marcando el sol, ¿no? La configuración es que este jardín crezca y ese te absorba, ¿no? Y te proteja. Buenísimo. No, y muy cerrada, ¿verdad? La fachada sur. O sea, la ventana... Bastante cerrada. La ventana no es muy grande, ¿verdad? O sea, 2x4, 2x240. Sí, esta tiene 2.40 de altura, 2.40 y de ancho 1.95, 2 metros. O sea, lo que debe de ser. Entonces la casa se siente con sombra, se siente fresca. Y aquí podemos ver la cocina combinada, vinculada al cuarto de lavado. Así es, Arqui. Esta es la cocina integral que tiene esta barra. La intención es que funcione como una barra de desayunador, comedor y sala. Y al tenerlo en un núcleo, la intención de que fuera lineal es precisamente que aunque no es tan grande, se sintiera más amplio de lo que realmente es, ¿no? Se percibiera el espacio abierto, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas? Es que hay gente que no le gustan las áreas sociales de sala, comedor, cocina unidas. ¿Cuál es tu opinión? Por ejemplo, aquí que esta es una casa para adultos ya, ¿ellos qué te dicen? ¿Ellos no te pidieron la cocina cerrada como antes se usaba? Tratamos de convencer a los clientes que el hecho de la arquitectura que antes se hacía, ¿no? De como de ir encerrando los espacios, te limitaba mucho, ¿no? Y en lugares o en proyectos como estos pequeños, lo ideal es tener áreas más abiertas para que la sensación de libertad, la sensación de comodidad sea la idónea, ¿no? En este caso, el cliente nos aceptó la propuesta que se les hizo, que fuera un núcleo totalmente abierto, ¿no? Digo, entendiendo que son personas de la tercera edad y que pueden estar casados con esa idea, ¿no? Pero sí logramos transmitirle la idea de que iban a tener mayor beneficio. Y además para ellos, como personas de la tercera edad, el tema de las circulaciones, de los accesos, pues es más práctico, ¿no? Más práctico. Claro. ¿Qué acabados estamos viendo? Aquí tenemos 3 en lo que es en pisos. Está aquí el área social, por ser eso un área social, metimos una loseta cerámica de la marca Interceramic. El elemento intermedio que divide el área social de la íntima, tenemos ladrillo otra vez, y lo que es el área íntima son pisos pulidos, concreto pulido como tal. En cuanto a la cocina, Arqui, esta puerta nos permite pasar a lo que es el área de patio de servicio, de lavado, ¿no? Tiene su lavadero. Tratamos de separarlo del ventanal que tiene la cocina. La cocina también tiene iluminación y genera un detalle de un jardín, pero esta área queda como el patio de servicio contenida, y a la vez el tema de mantenimiento, del tema del gas, por ejemplo, de sacar la basura, no tienes que atravesar la casa. Aquí, por medio de esta otra reja, ya sales hacia la calle y no te evitas atravesar la casa, ¿no? Sí, no, para ellos es súper cómodo, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, viene alguien del gas, pues aquí nada más abres y entran, ¿no? O vas a sacar la basura, no pasas con tu bolsa manchando toda la casa, ¿no? Que eso es súper incómodo. Y este detalle de jardín es para lo que es la ventana de la cocina, ¿no? Donde está la tarja, la persona que está lavando disfruta de estos elementos verdes, ¿no? Qué genial. Ahorita nos hablas, arquitecto, por favor, de los costos. Ok. Creo que la casa con estos materiales aparentes, me imagino que ayuda también a reducir el precio final, ¿verdad? Sí, porque nos evitamos el tema de los aplanados. Se llega a incrementar el tema de la mano de obra, porque sí, el cuidado del pegue debe ser mayor. Pero uno de los requisitos del matrimonio que nos encargó este proyecto es que los costos fueran los justos, ¿no? Que no nos desfasáramos. Precisamente por eso el piso en área social, al ser un área social de convivencia donde van a recibir amigos o visitas, sí es cerámico, y en las recámaras donde ya es espacio de ellos, es piso pulido, ¿no? Eso con la intención. Finalmente las recámaras, gran parte del área de las recámaras va a quedar cubierta por lo que es closet o la misma cama. Les propusimos el piso en pulido y eso les agradó. Eso disminuye los costos de obra. Esta es la recámara principal. Dentro del programa arquitectónico son 2 recámaras, la principal con baño y la de visitas con un baño que comparte el área social. Pues quedó muy bien el pulido, ¿eh? Ustedes hicieron el proyecto y la obra. Sí, Arqui, tuvimos el privilegio ahí de trabajar el proyecto y poder ejecutar la obra. Fíjate, lo mismo, ¿no? El entendimiento del sur.
pudieron haber hecho una ventana grandísima, con una gran vista al jardín, Sí, pero lo entendiste lo, bien. lo que veíamos en la fachada posterior, que les explicaba, son 2 módulos que me protegen, ¿no? O sea, durante todo el día esta zona va a estar en sombra, como se ve. Llega un punto en la tarde que sí se inclina más el sol y te permite un paso de los rayos como tal, pero es mínimo, no impacta tanto en la recámara. Y esta es la recámara principal, ¿no? ¿Qué medidas tiene? La recámara principal 350 por 350, sin baño. Adicional el baño, es una recámara cómoda, ¿no? El baño está donde está esta puerta. Se dejó este cubo de luz, ¿no? Que te permite en el área de regadera darte un buen baño de sol, ¿no? Ay, qué bonito el detalle del piso lavado de cemento. Otra vez, entendiendo que quién va a habitar la casa, ¿no? La casa es para personas de la tercera edad, ¿no? Necesitamos algo antiderrapante. Y lo más antiderrapante que nosotros recomendamos es esto, ¿no? El piso de concreto lavado, ¿no? Esta grava no te va a permitir que te resbales, ¿no? Brindas esa seguridad a la persona. Está genial. ¿Y qué le das algún tratamiento especial al concreto para que no reviente por la humedad del agua? En el caso de estos sí se les mete un sellador. Este está sin el sellador aún. Quedaron esos detalles pendientes con el cliente. La idea es que esta casa la habitaran, pero aún no se han movido ellos de residencia. Ellos viven fuera de aquí de Berriozábal. Y por eso han quedado algunos detallitos, porque falta el tema también del cancel y las barras de seguridad. Aún no la habitan como tal, ¿no? La casa habita. Pues será muy bonito verla ya llena de vida. Que, digo, todo el mobiliario que tiene ya nos hace una muy buena idea de cómo. Sí, de cómo el mobiliario como tal, pues es un mobiliario temporal porque no está la casa habitada, ¿no? Nada más la usan ocasionalmente, ¿no? De fin de semana. De fin de semana. Qué buen detalle. Las lámparas en los muros por la bóveda, ¿verdad? La idea de estas luces, Arqui, es iluminar la bóveda como tal, darle la iluminación a la bóveda, ¿no? Ya. De noche, ahorita son día todavía, pero de noche sí se ve el tono naranja muy enmarcado. La verdad es a nuestra forma de entender la arquitectura muy agradable esos detalles de luz, ¿no? Claro. No tenerlo directo también, ¿no? Desde el techo esto. Tan franco, ¿no? Ajá. Va a ser buenísimo que nos compartas al final el costo de construcción del proyecto. Sí. Pero fíjate, aunque tenga el piso de cemento, hay detalles, ¿verdad?, que lo embellecen. Las uniones tratamos, Arqui, nosotros de meter estos como cenefas, ¿no? Estas franjas diferenciadoras de entre un elemento y otro, ¿no? O de enmarcar, ¿no? Y los concretos lavados a nosotros nos agradan mucho y tratamos de usarlo en los proyectos. Y muy bien aplicado. Sí, aquí en nuestro medio, la mano de obra de albañilería, la verdad, es bastante buena, ¿no? Buena. Y eso nos permite hacer este tipo de detalles. Pues la mano de obra chiapaneca está en todo México. Sí. O sea, la gente trabajadora de Chiapas los ves construyendo En las el obras norte, en Guadalajara, en Veracruz, sí, en el norte, en todos lados. Monterrey. Sí, contamos con buena mano de obra. Excelente. En tema de costos, respondiendo a lo que me preguntaba, esta casa rondó por metro cuadrado 7,500 de obra. Buenísimo. Sí. Tiene que ver mucho otra vez con el tema de los aparentes, aplanados, pulidos. O sea, eso va minimizando. El tema de pisos, por ejemplo. Nosotros planteamos con los clientes el tema de valorar, ¿no? Dónde usar los recursos, dónde aprovechar los recursos, sobre todo cuando estamos limitados en recursos. Bueno, en tales zonas vale la pena sacrificar, por ejemplo, un piso pulido en la recámara y meterle en alguna otra área donde es más importante, ¿no? Definitivamente. Sí. Pues vaya joya. Arquitecto, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Arqui Abraham. Por favor, compártanos las redes sociales de la oficina para que los puedan contactar. Sí, claro. Nos pueden encontrar a través de Facebook, Instagram. El despacho se llama Unité Estudio de Arquitectura del Sureste. Ahí estamos para servirles. Gracias por visitarnos. Muchísimas gracias y esperemos seguir conociendo más de su arquitectura. Gracias, Arqui. A usted.
Jóvenes, ya nos vamos. Por favor, vayan a dar amor a las redes sociales del arquitecto. Estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los dejamos con estos colores tan intensos. La arquitectura chapaneca, jóvenes. Corta Paredes, adelante. Y me llama la atención cómo, o sea, los vidrios todo lo contempla que va a seguir respirando, ¿no? O sea, no necesitan dejarlos a huesos, o sea, saben que hay una respiración. De repente hay unos detalles allá, ¿verdad? Que sí dejan el vidrio a hueso, pero luego tienes la celosía. El detalle de aquel fue generar esa como caja, ¿no? de cristal para que fuera la iluminación. Y que no entrara la lluvia. Y que no entrara la lluvia, otra vez entender al usuario un matrimonio de la tercera edad, pues ahí se puede dar un buen baño de sol, ¿no? Un baño de sol. Tranquilamente, ¿no? Y sigue esta respiración, este movimiento que vemos de las hojas nos expresa eso, ¿no? La casa está constantemente respirando, ¿no? Y consideramos que es necesario que las casas respiren, ¿no? Sí. No, esta casa nunca se va a sentir, ¿verdad? Sofocada. Pues estamos ahorita 1:30 de la tarde, estamos en lo más fuerte del calor y la sensación es fresca. Súper fresca. No, y es que de este lado también está entrando mucho viento. El aire sopla aquí. ¿Y cuál fue la opinión de los propietarios? Contentos, quedaron felices, están contentos. Excelente. Ha sido un tema externo a la casa como tal, el que no se han apropiado y todavía no viven como tal en este espacio, ¿no? Pero muy contentos. Pero hemos recibido buenos comentarios de... Es que se ve que se vive súper a gusto, ¿verdad? Sí, algunas personas han visitado y nos han hecho ese comentario, ¿no? Para vivir no se necesita realmente más, ¿no? No. Tiene lo necesario, lo básico, ¿no? Es una casa básica. Y para una pareja, ¿verdad? ¿Qué más necesitas? Y en un futuro, pues, ahorita fue el proyecto para este matrimonio, pero pues, te permite un matrimonio joven, con un hijo, por ejemplo, todavía tienes esa posibilidad, ¿no? Claro. Y también otra de las cosas que se empezó es que el proyecto pudiera funcionar, o tratamos que si deja de funcionar como casa-habitación, bueno, puede funcionar como oficina, ¿no? Tienes 2 privados y un área de trabajo conjunta, ¿no? También. Tratamos de ir un poquito adelante a veces. Bueno, nace como casa-habitación, pero en un futuro si deja de ser casa-habitación puedes tener otro uso. Claro. Con facilidad, ¿no? También en renta en Airbnb creo que le va muy bien. Sí. Lo que está un poquito complejo ahorita es la zona, ¿no? Pero también podría irles bastante bien en ese sentido. Excelente. Pues ahí está aquí. Muchísimas gracias. No, gracias, usted aquí. A ver, jóvenes, comenten cuál fue su espacio favorito. El mío fue el zaguán. El zaguán es una joya. Y me encantó las medidas, espero que las hayan apuntado. Son 2 metros, ¿verdad? 2 metros, Arqui. Y está justo, o sea, no se siente amplio, no se siente sobrado, no se siente reducido. 1 metro de circulación, 80 centímetros de jardín, a eje son 2 metros. 2 metros. Con eso tenemos el espacio suficiente. Entonces es un poquito menos, el 1.80. El juego de los pisos, ¿verdad? Es bien bonito. Cómo entra el ladrillo, choca con el cemento lavado, se une con el cemento pulido. Y otra vez, son pequeños detalles, Arqui. Por ejemplo, el tema del ladrillo en piso igual, ¿no? O sea, trae una configuración y va girando, ¿no? Y después las otras piezas llevan otro sentido y van girando. Es cierto. Es todo un armado. En la terraza también tiene todo un tema, no sé si lo apreciaron, de cómo va girando las piezas, ¿no? O sea, aquí la terraza trae esta pieza de 28 centímetros, en este sentido, todo el perímetro. Y lo que queda ya dentro, lo rotamos y empieza a girar como pequeñas líneas. Y todo el recorrido, si seguimos la forma de la terraza, es así. Se van cerrando concéntricas las líneas. Fue un dolor de cabeza para el maestro. Para el maestro, ya estaba aburrido, pero lo logró, ¿no? Y al final cerramos aquí. Como todas las líneas vienen concéntricas, al final cierra acá.
en esta última sección, ya el ladrillo quedó en esta posición. Qué Son bueno. pequeños detalles que ayudan, ¿no? Y otro detalle es que no lo junteaste. No, quisimos que quedara así, con esa separación, que se vieran las piezas. Digo, esto tiene 1 año y medio que se hizo y se ve bien. ¿No le han dado mantenimiento en 1 año y medio? 1 año y medio no tiene mantenimiento. Se ve como nueva, ¿eh? Extra bonus, jóvenes. Es momento de seguir con sus asuntos o denle clic al video que sigue. Yo los dejo. Saludos.